Sean muy bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos en la lección 1.9 de la unidad 4, la cual se llama Propiedades de los exponentes racionales, correspondiente al segundo año de bachillerato. El problema inicial nos plantea lo siguiente. Realiza las siguientes operaciones expresando tu respuesta como potencia con exponente racional. Tenemos entonces acá en el literal A 2 elevado a la 5 cuartos por 2 elevado a la 3 cuartos. En el literal B, 3 elevado a la 10 tercios entre 3 elevado a la 1 tercio. Literal C, 8 elevado a la 2 tercios elevado a la 1 medio. Literal D, 3 elevado a la 2 tercios por 9 elevado a la 2 tercios. Literal E, 32 elevado a la 3 cuartos entre 2 elevado a la 3 cuartos. Veamos entonces cómo nos queda la solución, empezando con el literal A. Observamos que tenemos un producto de potencias de igual base, pero los exponentes son racionales, son fraccionarios. Por lo tanto, no podemos de entrada aplicar la propiedad que tenemos para exponentes enteros. Entonces veamos cómo nos quedaría. Lo primero que vamos a hacer es transformar el 2 elevado a la 5 cuartos en forma de raíz, es decir, nos quedaría como raíz cuarta de 2 a la quinta. Luego transformamos de igual manera el 2 elevado a la 3 cuartos, lo transformamos en raíz, en forma de raíz, y nos quedaría como raíz cuarta de 2 al cubo. Observamos que las dos raíces ahora tienen el mismo índice, por lo tanto podríamos simplemente escribir una raíz y multiplicar los radicandos. Raíz cuarta de 2 a la quinta por 2 al cubo. Ahora, como ambas bases son iguales, yo podría decir que eso es raíz cuarta de 2 elevado a la octava. Ahora podríamos regresar y escribir esto en forma de potencia, que nos quedaría entonces de esta manera, como 2 elevado a la 8 sobre 4, lo cual se puede simplificar y obtenemos 2 elevado al cuadrado. Entonces concluimos lo siguiente, de que 2 elevado a la 5 cuartos multiplicado por 2 elevado a la 3 cuartos es igual a 2 al cuadrado. Pero observemos lo siguiente, si yo sumara los exponentes, obtengo lo mismo, es decir, que entonces voy a concluir que el producto de potencias de igual base se puede resolver simplemente sumando los exponentes aun cuando estos sean fraccionarios. Analicemos ahora qué ocurre con el literal B. Tenemos ahora 3 elevado a la 10 tercios entre 3 elevado a la 1 tercio. Hacemos el proceso similar. Vamos a transformar el 3 elevado a la 10 tercios, lo vamos a transformar en una raíz, entonces nos quedaría de esta manera. La raíz cúbica de 3 elevado a la 10 entre, transformamos este en forma de raíz, el segundo, y eso sería igual a la raíz cúbica de 3 elevado a la 1. Luego, eso lo podemos escribir en una sola raíz, aplicando las propiedades anteriores, y tendríamos raíz cúbica de 3 elevado a la décima entre 3 a la 1. Ahora recordemos que si yo tengo potencias de igual base, entonces un cociente de potencias de igual base, lo que hacemos es restar los exponentes. Entonces nos quedaría 10 menos 1 es 9, es decir, raíz cúbica de 3 elevado a la novena. Lo cual podríamos escribirlo como 3 elevado a la 9 sobre 3. Entonces, eso lo podemos también simplificar y nos quedaría como 3 elevado al cubo. Por lo tanto, concluimos que 3 elevado a la décima sobre 3 entre 3 elevado a la 1 sobre 3 es igual a 3 elevado al cubo, lo cual resulta de manera inmediata que escribimos la misma base y restamos los exponentes. Es decir, todos estos pasos los podríamos omitir y simplemente escribimos la misma base que es 3
y al 10 sobre 3 le resto un tercio y obtengo 3 elevado al cubo. Vamos al literal C, en el cual tenemos un 8 elevado a la 2 tercios y eso a su vez elevado a la 1 medio. Eso sería igual entonces a tener de esa manera. Sin embargo, vamos a hacer primero el cambio de lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 8 elevado a la 2 tercios. Eso lo podemos escribir como una raíz, es decir, como la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. Ahora tenemos un paréntesis elevado a la 1 medio. Eso quedaría como la raíz cuadrada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Acá aplicamos una propiedad de las que ya veíamos, que cuando tenemos la raíz de una raíz se multiplican los índices, es decir, nos quedaría como raíz sexta de 8 elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos es pasarlo a su forma de potencia y nos quedaría como 8 elevado a la 2 sobre 6, lo cual se puede simplificar y obtenemos 8 elevado a la 1 tercio. Por lo tanto, concluimos que 8 elevado a la 2 tercios elevado a la 1 medio es igual a 8 elevado a la 1 tercio. O sea que podemos observar que se cumple también la propiedad de la potencia de una potencia cuando los exponentes son fraccionarios, la cual dice que una base elevada a un exponente elevada a otro exponente es la base y multiplico los exponentes. Entonces claramente se observa que se cumple también esa propiedad. En el siguiente literal tenemos 3 elevado a la 2 sobre 3 por 9 elevado a la 2 sobre 3. Acá en este caso lo que tenemos es un producto de potencias en las cuales el exponente es igual. Veamos cómo se hace. Tenemos entonces lo primero, bueno, transformamos en forma de raíz a cada potencia. Ahora nos queda un producto de raíces cúbicas. Podemos escribirlo como una sola raíz. Y ahora aplicamos la propiedad que dice para exponentes enteros. Dice que si tenemos, o exponentes positivos, dice que si tenemos acá dos potencias iguales, entonces se escribe el producto de las bases y se eleva al exponente común. Es decir, nos quedaría como la raíz cúbica de 3 por 9, todo eso elevado al cuadrado. Y eso es igual a tener la raíz cúbica de 27 elevado al cuadrado, lo cual podríamos transformar también en su forma exponencial y nos quedaría como 27 elevado a la 2 tercios. Concluimos nuevamente que cuando tenemos un producto del cual tenemos un exponente igual, entonces simplemente puedo multiplicar las bases y escribir el exponente como el exponente del producto de las bases. Entonces, todo ese proceso de acá lo podríamos hacer simplemente en dos pasos, que sería multiplicar 3 por 9 y elevarlo a la 2 tercios. El literal E es similar, solo que para el cociente. Sabemos que para el cociente, cuando tenemos esto, lo que hacemos es, observamos que tenemos bases diferentes, pero tenemos exponentes iguales. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esto al aplicar los pasos. Transformamos primero a su forma de radical, luego lo escribimos en un solo radical, a 32 al cubo entre 2 al cubo, lo podemos escribir como 32 entre 2 y eso elevado al cubo, es decir, de esta manera. Luego 32 entre 2 es 16, nos queda simplemente 16 al cubo. Podemos entonces escribirlo en forma de potencia, nos quedaría 16 elevado a la 3 cuartos. Concluimos que 32 elevado a la 3 cuartos entre 2 elevado a la 3 cuartos es igual a 16 elevado a la 3 cuartos, lo cual nuevamente se puede observar que se pudo haber hecho en dos pasos. Simplemente decimos 32, así como está acá, 32 entre 2, y ese resultado, ese cociente, elevarlo a la 3 cuartos.
es decir, 32 entre 2 elevado a la 3 cuartos, lo cual es 16 elevado a la 3 cuartos. Concluimos entonces que las propiedades con exponentes enteros se aplican también a los exponentes racionales. Si A y B son números reales positivos, M y N son números racionales, entonces tenemos estas propiedades. La primera, si tengo un producto de potencia de igual base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. La segunda, si tengo un cociente de potencia de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Si tengo una base, una potencia elevada a un exponente, entonces lo que hago es que escribo esa base y multiplico los exponentes. Luego, si tenemos, por ejemplo, el producto de potencias pero con exponente igual, entonces lo que vamos a hacer es que voy a multiplicar las bases y voy a escribir una sola vez el exponente, que incluía el producto de las dos bases. Y de manera similar para el cociente. Si tengo un cociente de iguales exponentes, entonces divido las bases y al cociente le escribo el exponente. Ahora, para simplificar una potencia racional se debe verificar que la base sea la menor posible. Cuando me digan simplificar, tenemos también que garantizar que la base sea lo más pequeña que se pueda. Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos dejamos la respuesta no en su menor expresión. El literal C, por ejemplo, lo dejamos como 8 elevado a la 1/3. Sin embargo, 8 se puede descomponer como 2 al cubo. O sea que nos quedaría 2 elevado al cubo elevado a la 1/3. Aplicando acá la propiedad, podríamos decir, multiplicamos entonces el 3 por el 1/3. Al multiplicarlo vamos a obtener, acá, vamos a obtener 2 de base y 3 por 1 sobre 3. Podemos simplificar el 3, entonces nos quedaría simplemente como 2 elevado a la 1. En el literal D, llegamos a la expresión de 27 elevado a la 2/3. Pero 27 lo podemos representar como 3 elevado al cubo. Entonces nos quedaría 3 elevado al cubo elevado a la 2/3. Nuevamente, multiplicamos los exponentes y nos queda como 3 elevado a la 3 por 2/3. Hacemos la multiplicación, nos queda 3 por 2 sobre 3. Simplificamos el 3 y entonces nos queda que esto es igual a 3 elevado al cuadrado. En el literal E llegamos a 16 elevado a la 3 cuartos. 16 al descomponerlo en sus factores primos es igual a 2 elevado a la cuarta. Entonces nuevamente multiplicamos las potencias, los exponentes, 4 por 3 cuartos, lo cual sería igual a 4 por 3 sobre 4. Simplificamos los números 4 y obtenemos entonces como 2 elevado al cubo. Bien, de esa manera entonces estaríamos dando la respuesta en su forma más simplificada posible y siempre en forma de potencia como se solicitaba. Llegamos entonces así a la sección de problemas en donde se solicita que realices las siguientes operaciones y que simplifiques tu respuesta. Entonces vas a aplicar las propiedades que hemos estado trabajando en esta lección. Por ejemplo, en el literal A, producto de potencia de igual base. Simplemente sería como escribir 2 y en exponente escribiríamos 7 quintos más 8 quintos y lo que dé de resultado. Y así aplicar las diferentes propiedades que hemos visto. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.